Amén. El gozo no se tiene que apagar. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da, no siendo merecedores, pero a Él le place en esta hora que sea Dios hablando a nuestra vida. Está un poco vacía la iglesia, pero estamos los que tenemos que estar. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Así les voy a pedir que vayan al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a estar leyendo el versículo 47 y 48. Creo que todos hemos escuchado de esta escena, esta historia. Algunos la hemos visto en teléfonos, otros la hemos leído. Pero es algo real que pasó, amén. Que Dios bendiga a cada uno que se ha hecho presente en esta noche. Cuando todos lo tengan, me da un fuerte amén. Amén. Lo vamos a leer todos juntos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 47 y 48. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Amén. Así les pido que me ayuden a orar unos minutos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por todo, Señor amado, lo que usted ha hecho en esta noche, Señor. Hemos adorado su nombre, Señor amado. Sea usted, Padre, glorificándose en esta hora, Señor. Sea usted, Padre, usando mi vida, Señor, poniendo palabras, Señor, en mis labios, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Que sea su Santo Espíritu, Señor amado, hablando, Señor, Padre. Que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en buena tierra. Padre, tú sabes, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú sabes cómo se encuentra tu pueblo, Señor amado. Sea usted fortaleciendo, Padre, la fe de cada uno en esta hora, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que tu palabra, Señor amado, así como la lluvia desciende del cielo, Señor, sobre la tierra y la haga germinar, Señor. Así que tu palabra, Señor, sea prosperada, Señor, en cada corazón, Señor. Abre los corazones, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Glorifícate, Padre, que toda la gloria y la honra, Señor, sea solo suya, Señor, porque usted no comparte la gloria con nadie, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, se lo pedimos. Obre, Señor, conforme a su voluntad. Limpia los aires, Señor, desde ya, Padre. Todo espíritu contrario, Señor, que no alaba su nombre, sea reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Que su Espíritu Santo reine de principio a fin, Señor. Toma el control, Señor, en esta noche, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias le damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede sentarse. Cuando ya se sentó, mira el que está a su lado y el que está a su lado, la que está a su lado, y dígale: tienes que enfrentar al gigante. Tienes que enfrentar al gigante. Como todos sabemos, desde que nosotros venimos al camino, nuestro Señor, día con día nos vamos a enfrentar con diversas situaciones, adversidades, pruebas, como usted le quiera llamar, el cual el propósito es desanimarnos y apartarnos del camino del Señor. Pero sea cual sea la situación que usted esté enfrentando, tiene que enfrentarla, no tiene que retroceder. Tenemos que enfrentar, sea cualquiera la situación que se nos venga, amados hermanos, tenemos que enfrentarla, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Dice la Biblia que Dios escogió este pueblo de Israel, lo escogió para que fuera un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, para que Él viviera conforme a sus estatutos, le dio ordenanzas. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, este pueblo siempre se apartaba, hacía lo malo, pero Dios en su misericordia los perdonaba. Les levantó profetas, les levantó reyes, les levantó jueces. El último juez fue Samuel. Dice la Biblia en el capítulo 8 de Primera de Samuel, que cuando Samuel ya estaba viejo, los ancianos le dijeron que él ya estaba viejo y que necesitaban un rey.
pidieron un rey. Aparte que estaban haciendo lo malo, añadieron más al mal al pedir un rey, porque Dios era su rey, Dios era el que peleaba por ellos, el que peleaba las batallas. Las demás naciones tenían su propio rey, y dice la Biblia que este pueblo miró las demás naciones que tenían su rey. Entonces ellos pidieron un rey. Queremos ser como las demás naciones, dijeron, que queremos tener un rey que nos gobierne, un hombre que vaya al frente de batalla. Cuando ellos tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que les daba la victoria en cualquier batalla que se enfrentaban, ellos ganaban la batalla porque el que peleaba por ellos era Dios. Dios era su propio rey. Este pueblo siempre pasaba en guerra con los filisteos y siempre el pueblo de Israel los derrotaba. Pero un día dice la Biblia que este pueblo de filisteos traía un gigante llamado Goliat. El arma secreta, ellos ya estaban cansados de ser derrotados por los israelitas, pero cuando traían este gigante llamado Goliat, ellos se sentían seguros de que ellos iban a poder vencer al pueblo de Israel. Mas lo que ellos no sabían es que Dios estaba levantando a un joven llamado David, el cual le daría la victoria, por mano de Dios le daría la victoria al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia en el capítulo 15 que Dios no olvida, pero Dios tarda, pero no olvida. Así que si los que le han hecho la guerra a usted, el enemigo le ha hecho la guerra, nunca olvide que Dios tarda, pero no olvida. Dios en su momento le va a dar la victoria. Cuando Él dice hasta aquí llega, aquí le voy a dar la victoria, Dios se la da. Dice la Biblia que Dios decidió ajustar cuentas con Amalek y mandó al profeta Samuel donde Saúl y le dijo las palabras que Dios le había dicho: he decidido arreglar cuentas con Amalek por lo que hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dice que Amalek lo atacó por la retaguardia a los más débiles, pero Dios ahí se la tenía guardada al pueblo de Amalek y escogió al hombre que él había puesto. Ellos pidieron a Saúl, pero él lo puso y le llevó el encargo, le llevó la noticia Samuel a Saúl de que Dios lo mandaba. Si puede ir ahí al capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel en oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vemos que Saúl ahí, él pues sí fue a la misión, alistó su gente, fue a la misión, pero Dios le dio una orden bien clara, le dijo: termínalo, no dejas a nadie vivo, mujeres, niños, vacas, cabras, todo. Le dio una misión, una orden. Y vemos que cuando él llega allá, él hace todo lo contrario. Mató a los más débiles, aquellos que no tenían valor, por decirlo así, y dejó a los más gordos. Dice que consintió con el pueblo, pero ahí claramente le está diciendo que él era el líder, él era el que Dios había puesto como rey. Pero Saúl tenía algo que, la inseguridad, como que lo gobernaba la inseguridad. No creía dónde Dios lo había puesto, porque él tenía que cumplir la orden que Dios le dio. La orden era que exterminara a Amalek, no que dejara lo más gordo y dejó al rey vivo. Y dice que Dios vio eso y dijo: me pesa por haber puesto por rey a Saúl, porque no me ha obedecido, me ha desobedecido. Entonces Samuel llegó, y cuando llega, lo ve Saúl y le dice: Dios te bendiga, le dice, como que si nada había pasado. Y Samuel le dijo: ¿por qué no había obedecido la orden de Dios? Sí he obedecido, dijo, pero el pueblo, dijo, mis soldados han traído lo más gordo para ofrecerse los sacrificios a Dios.
Pero Samuel le dijo que Dios se agradaba más en obediencia que sacrificio. Ahí vemos que Saúl ya está desobedeciendo, ya anda siguiendo su propio corazón. Mientras eso, en el capítulo 16, dice el versículo 1, Samuel lloraba por Saúl. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vente y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su aparecer. Vemos ahí que le presentó, cuando Samuel fue a ungir, le presentó todos sus hijos ahí, pero el que Dios había escogido era el pastor de ovejas que estaba allá cuidando las ovejas de su padre. Él era menospreciado, tal vez lo menospreciaban porque él era pequeño, menor, y lo menospreciaban, pero Dios lo estaba preparando, porque dice la Biblia que cuando un oso o un león venía, dice, y le quitaba una de sus ovejas, él los perseguía con un palo, dice, hasta matarlos. Dice que si el animal se volvía, se las quitaba de su boca, dice, si el animal se volvía, él los tomaba, dice, por la quijada y los mataba. O sea, Dios lo estaba preparando, porque Dios sabía que venía una batalla que enfrentar, y al hombre que él había llamado, él ya había desobedecido. En el capítulo 17, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gab, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Como podemos ver, cómo era Goliat. Era un gigante, la Biblia lo llama que era un gigante, no era un hombre común, era un gigante que a simple vista, así humanamente, pues creo que nadie se le podía enfrentar, por eso le tenían miedo, porque no era un hombre común, era un gigante. Pero como para Dios no hay gigante, Dios derriba al más gigante que sea, Dios lo derriba. Dios estaba preparando a David. Me llama la atención que yo estaba meditando y decía, pero como un muchacho o sea, de tal vez 17, 18 años, o sea, esa valentía que se le paró a ese gigante. Pero es que dice que Jehová mandó a Samuel y lo ungió, y dice que el Espíritu vino con poder sobre él. Entonces ese joven cuando llegó allá, él sabía que no iba solo, sabía que Jehová de los ejércitos iba con él. Por eso él tenía esa convicción, que él estaba seguro que por muy gigante que fuera, él no miraba como desde el punto de vista humano, sino que él miraba las cosas desde el punto de vista de Dios. Él lo miraba como un mortal, sabía que él era un mortal, Goliat, pero los soldados estaban amedrentados, los miraban, solo decían, un gigante, no habéis visto al hombre que sale, es un gigante. Estaban atemorizados a todo el ejército. Y yo meditaba y decía, ¿y el hombre que Dios llamó, dónde estaba? La Biblia dice que estaba escondido, dice, en el bagaje, y se supone que él era el más alto. Dice que cuando Dios lo llamó, era el hombre más alto de Israel. Saúl pasaba así de los hombros hacia arriba, los demás le llaman al hombro, él era el más alto de todos, pero estaba escondido. Y él era el que estaba ahí, que tenía que estar enfrente de batalla. Él era el adecuado para enfrentar a Goliat. Y Goliat pedía un hombre. ¿Por qué pedía un hombre? Porque así iban a evitar una batalla sangrienta, porque cuando se enfrentan dos ejércitos, hay mucha pérdida, y así un solo hombre, el que ganaba,
daba a entender que ganaba la batalla. Entonces querían evitar eso, por eso él pedía solo un hombre. Pero imagínense la estatura que él tenía, era un gigante. Y con toda la armadura que traía, vio a David como, no, dijo fácil, lo voy a derrotar. Pero lo que no sabía que al enfrentarse, no se estaba enfrentando a David, sino que era el mismo Dios que se iba a enfrentar. Eso es lo que él no sabía. Dice el versículo 7, el 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Desafió al campamento de Israel, pero en sí era Dios que estaba desafiando a Dios mismo. Porque aunque este pueblo había hecho lo malo, pero Dios todavía tenía misericordia, estaba con ellos. Dice el 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire lo que le digo, tuvieron gran miedo. El jefe que tenía que estar enfrente de batalla estaba con miedo. Y eso es lo que hace. Nosotros muchas veces los enfrentamos con ese gigante llamado miedo. Los que por misericordia predicamos aquí, cuando nuestro pastor nos dice, le toca la bendición, ahí entra Goliat, entra el gigante llamado miedo. No predica, no vas a predicar, le dije aún. Pero como nosotros tenemos un aliado poderoso, que es el Espíritu Santo, y Él es que nos ayuda. No estamos aquí porque somos fuertes, sino porque el Espíritu Santo nos ayuda. Pero el miedo paraliza. El miedo no lo deja avanzar. Y contra ese gigante tenemos que nosotros enfrentarlo y derrotarlo. El miedo, muchos gigantes, el desaliento, el desánimo. Mire cómo está la iglesia, pues aquí deberíamos de estar todos, pero algunos no vinieron porque, pues sí, el gigante los dominó. Pero algunos no vinieron porque, pues sí, tal vez se les dificultó, se les entiende. Pero el que tuvo el tiempo y no quiso venir, pues el gigante lo dominó. El miedo, la pereza, muchas cosas que tenemos que batallar nosotros día con día. Día con día. Algo que sí he aprendido yo es que durante estemos en este cuerpo, en esta tierra, día con día vamos a tener batallas, luchas. Usted y yo puede derrotar al enemigo hoy y mañana se vuelve a levantar. Así que es hasta que Cristo venga que tenemos que estar firmes y no retroceder. Tal vez el enemigo le dice que su esposo no se va a convertir, pero usted tiene que seguir firme. Usted tiene que creer, seguir creyendo que usted está esperando en Dios y Dios a su tiempo va a orar. Muchas veces tal vez el gigante puede ser nuestro orgullo, nosotros mismos. Tenemos que derribar ese gigante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Humillándonos delante de Dios. Es la única manera que podemos vencer ese enemigo, ese gigante, humillándonos delante de él, porque la Biblia dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Dice el versículo 12: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Era un joven obediente. Él iba y venía, porque tenía también que estar cuidando las ovejas de su padre. Venía pues aquel filisteo, el 16, por la mañana y por la tarde. Así lo hacía durante 40 días. Yo no sé cuánto tiempo lleva el enemigo diciéndole las mismas palabras para que usted no se levante. Yo no sé cuánto tiempo lleva,
pero es tiempo de levantarnos, es tiempo de hacerle frente al enemigo, de no retroceder, porque nosotros ¿cómo que nosotros vamos a retrocederle al enemigo? El enemigo dice que tiene que huir de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y también dice, no deis lugar al diablo, que no le demos lugar, porque si nosotros le damos lugar, entonces él nos aventaja y toma ventaja. Más adelante vamos a estar viendo el verso que leímos cuando David dijo que el filisteo salió a las filas y venía para enfrentar a David. Dice que David corrió rápido y se puso enfrente de batalla. David no dejó que ganara terreno, porque si nosotros dejamos que el enemigo gane terreno, entonces no vamos a avanzar. Hay que hacerle frente. Jesucristo mismo fue tentado en el desierto, fue probado. El enemigo le salió, ¿con qué fue tentado? Con la duda. Otro gigante, la duda. La duda es peligrosa. Lo tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuestro Señor tenía necesidad, pero Él no le dio lugar. En las, creo, 3 o 4 veces que lo tentó en ese capítulo, no le dio lugar, le puso la palabra. ¿Y por qué nosotros le damos lugar al enemigo si Dios nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Nos ha dado la mejor arma poderosa, la que corta todo lo que... Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es pensar en lo que el enemigo nos susurra, en vez de ponerle la palabra. Nos ha dado la espada del Espíritu, el Señor. Nos quedamos en el versículo 16, 17. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira a tus hermanos, están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con carga, como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Estaban a punto de enfrentarse y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David no había oído las palabras que este gigante decía, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense, huían los soldados que estaban ahí enfrente de batalla. Todos huían de su presencia porque nadie quería enfrentar a ese gigante. Y es que ese gigante muchas veces nosotros no lo podemos enfrentar con nuestra propia sabiduría, con lo que nosotros sabemos. No, ese gigante tenemos que enfrentarlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Solo por medio de Él es que podemos vencerlo. Por medio de Él, en el nombre de Jesús. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Como vemos, ¿verdad? Las familias pagaban tributos, por decirlo así. Y ahí el rey está ofreciendo que el que lo venza le va a dar una hija y aparte ya no va a pagar más impuestos, por decirlo así. Entonces habló David a los que estaban junto, el 26, a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire,
O sea, ahí él dice, no está provocando, no nos está provocando solamente a nosotros, no, al escuadrón del Dios viviente. O sea, al mismo Dios estaba desafiando. El 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagine lo que le está diciendo el hermano. El hermano lo que le está diciendo, aquella dice que ha ido solo para ver la batalla y que conoce la soberbia y el orgullo de su corazón. David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? Como dice, ¿no es esto solo una pregunta? Fueron oídas las palabras de David. Había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Le hicieron saber lo que David había dicho al rey y lo mandó a llamar. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás, la duda, mire, metiéndole duda, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Metiéndole duda, no podrás, le dijo. En otra versión, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, no seas ridículo, le dice. No seas ridículo. ¿Cómo te vas a enfrentar a ese hombre si es experimentado en guerra desde su juventud? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, le dice, porque ahora iba a ser el rey. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y es que Dios no necesita, Dios para salvar, Él no dice que de lo más vil y menospreciado de ahí Dios levantó para avergonzar a los sabios, de lo más débil de ahí Dios levanta, aunque él era un muchacho, pero Dios estaba con él y eso era lo que importaba. Porque si vemos más adelante, no necesitó armas, no necesitó nada, sino que solo una onda, lo que necesitó era la fe, la confianza, la convicción en Dios, que Dios iba a derrotar a ese gigante, porque Dios estaba con él. Dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl, a David, ve y Jehová esté contigo. Por lo menos algo bueno hizo. Ve y que Jehová esté contigo, le dijo. Mire que David reconociendo que si él mataba a los osos, los leones, no era con su fuerza, sino que Dios dice que lo ayudaba y lo libraba de los osos y de los leones. De cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros. Nos ha librado de muchas cosas. No porque nosotros en nuestra fuerza hayamos podido, no. Dios es el que ha estado con nosotros hasta aquí. Dios ha estado con nosotros, ha tenido misericordia. Por eso es que estamos en pie, gracias a su misericordia. 38. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas porque Dios no quería que Saúl se llevara la gloria, porque él no podía pelear con las pertenencias de Saúl. Por eso usted y yo, todos los que estamos aquí, todos tenemos que enfrentarnos a nuestros gigantes, todos tenemos que pelear, no esperar que el pastor, los líderes o los hermanos lo derriben por no.
Todos tenemos que pelear una batalla, todos tenemos que levantarnos y derribar ese gigante, todos. Cada uno está peleando con sus cosas. Nosotros tenemos que orar, sí, y todo, pero cada uno de nosotros tiene que pararse, hacerle frente a ese gigante que nos está haciendo la guerra. Y decirle que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como decía San Pablo. Todo lo podemos. El 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No necesitó arma, espada, ni nada, ni coraza, ni nada. Solo agarró 5 piedras. Se cree que el misterio de las 5 piedras, se cree que son los 5 ministerios, profetas, los apóstoles, profetas, los 5 ministerios que el Señor aprobó, ¿verdad? Pero ahora sabemos que el de profetas solo es el don de profecía. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. No es lo mismo que hace el enemigo, no nos tiene en poco. Tú no vas a poder, no te vas a levantar. Dios no está contigo, los tiene en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, lo menospreció. No es lo mismo que el enemigo nos hace, nos menosprecia. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, pero eso no tiene efecto, los dioses no pueden hacer nada. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré, y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Yo no sé usted en quién ha venido, en qué nombre usted ha venido esta noche, pero si usted ha venido en el nombre de nuestro Dios, usted va a vencer. Cuando usted llega a su casa, ese gigante que le ha estado haciendo la guerra, diga: hasta aquí nomás, hoy vas a caer, hoy te voy a cortar la cabeza, no porque yo sea fuerte, sino porque Dios me da la victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te entregará hoy en mis manos. Mire, así tenemos que decirle nosotros, claro, cuando el enemigo venga: Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay David en Israel, que hay Dios en Israel. Mire cómo Dios no le iba a dar la victoria. David no estaba buscando su propia gloria, su propia honra. No, dijo: hoy todo Israel, o sea, todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Y eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros busquemos siempre que Él sea glorificado, que Él se lleve siempre la gloria y la honra, porque solo Él se la merece. Y sabrá toda esta congregación, dice el 47, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. No es tuya la batalla. Nosotros sí tenemos que poner de nuestra parte, pero la batalla es de nuestro Dios, porque Él es el único poderoso, el que no ha perdido ninguna batalla, dice la Biblia, el poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué hacemos nosotros cuando la prueba viene? ¿Qué hacemos nosotros cuando la adversidad viene? Cuando el problema viene, ¿será que lo enfrentamos o retrocedemos? ¿Será que le damos espacio para que gane ventaja o lo enfrentamos? David dice que corrió y se puso a frente de batalla, no retrocedió. Así tenemos que ser nosotros. Cuando el problema venga, cuando el enemigo venga a susurrarte que tú no puedes, que no te vas a levantar, que no sirves para nada, tú páratele y dile: en el nombre de Jesús retrocede, retrocede por la palabra. Lo que hizo David, él no corrió, él no huyó, no, más rápido se puso a frente de batalla, porque el enemigo lo que quiere es intimidarte, meterte miedo. Y si él logra eso, estamos perdidos. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
con una honda. Esa piedra no, la efectividad de David no fue porque él fuera hábil con la honda, no. Esa piedra fue llevada por mano de Dios, con la dirección de Dios. Se la clavó en la frente y cayó el filisteo. Y vemos que así venció David, dice el 40 y el 50, al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y mató sin tener David espada en su mano. Porque la Biblia dice que esto no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dijo Jehová. Amén. Ahí está nuestra victoria, con el espíritu. Así que Dios nos ayuda a seguir adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, no retrocedamos, amados hermanos. Tenemos que enfrentar esos gigantes que día con día nos hacen la guerra. Acuérdese que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que en nuestras debilidades su poder se perfecciona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es siempre depender de Dios, sabiendo que nosotros no somos fuertes, pero que Él sí tiene el poder para darnos la victoria en cualquier situación que estemos pasando. Porque Él es todopoderoso. Se fue el tiempo. Así que esto ha sido todo. Que el Señor les bendiga a cada uno. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. En el nombre de Jesús, así le cedo el tiempo a mi hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que seguimos en victoria, hermanos. El Señor los ayuda a vencer, ¿verdad? Todo obstáculo, todo gigante, aleluya, ¿verdad? Está vencido por el poder de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar orando. Aleluya. Amén. Hay dos peticiones por medio de ahí de la plataforma de YouTube, hermanos. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar orando. Las dos peticiones están pidiendo